quedarse y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre fe, paciencia y lo que es temporal, llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Y fue famosa, vuelta en ceniza en humo convertida, tanto que en Grecia de quien fue vencida está de sus desdichas envidiosa. Así en la llama de mi amor celosa, pretende nombre mi abrazada vida, y el alma en esos ojos encendida, la fama de atrevida mariposa. Cuando soberbia y victoriosa estuvo, no tuvo el nombre que le dio su llama, tal por incendios a la fama subo. Consuelo entre los míseros se llama, que quien por las venturas no la tuvo, por las desdichas venga a tener fama. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a un programa más, a un programa de geopolítica doble. Hoy contamos con don Adrián Celaya de KAI Center, que de hecho estamos haciendo emisión simultánea en los dos canales. Bienvenido, Adrián. Hacía tiempo que no compartíamos mesa virtual. Efectivamente, Enrique, pues gracias por la invitación y ya sabes que yo estoy encantado de estar contigo y con tu canal, ¿no? Aunque seas un espía del hombre, pero bueno. Sí, claro, es la cosa peculiar. De hecho, espiando, digo, bueno, el tema de los programa de acuerdo de paz de los 28 puntos era el tema que digo, esto lo necesito tratar en un programa contigo, con Adrián, porque me pareció que, fíjate, lo tenemos aquí sobre la mesa, el plan completo de 28 puntos, que si quieres lo podemos ver rápidamente, pero yo te planteo la siguiente cosa, que más o menos antes de empezar el programa te decía, un tipo como Trump, un tipo que viene del sector inmobiliario, que viene de las grandes empresas, acostumbrados a las OPAs hostiles. ¿Esto que tenemos en las últimas semanas, en este mes de noviembre, no es acaso una OPA hostil de Trump contra Zelensky en el sentido de te saco el caso de corrupción, Mindich, Zuckerman, se te van 2 ministros dimitidos, el de defensa no quiere volver a Ucrania? Es decir, te monto un gran caso y te digo, mira, Zelensky, sabemos todo lo que tienes porque la NABU la controla el FBI, es decir, la controla Estados Unidos, la controla Trump. Sabemos todo lo malo que has hecho, sabemos todo lo oscuro que has hecho, así que déjalo ahora, haznos caso, firma lo que te digamos o vamos a sacar más cosas, tu situación va a ser peor porque no solo es que nosotros te hagamos más daño, es que los rusos van a seguir avanzando. En este sentido de, mira, queremos comprar una empresa, tu competencia te está arrasando, así que antes de que nosotros nos hagamos con tu empresa, que sea más pronto, porque si es más tarde, ellos te van a hacer daño y nosotros en esa OPA hostil también te vamos a hacer más daño para que tú me dejes la empresa, la compra a menos precio.
Muy interesante. Veo que hemos coincidido además en el diagnóstico, ¿no? En primer lugar, tenemos esa coincidencia en el tiempo de la apertura del proceso negociador con este estallido aparente de todo un sistema de corrupción a nivel de gobierno que, sin embargo, era un tema bien conocido desde hace mucho tiempo. La cuestión es por qué estalla ahora, justo en ese momento, y por qué se le trata, además, de forma tan distinta en Europa y en Estados Unidos, con una clase política de Estados Unidos escandalizándose aparentemente por lo que se ha descubierto y unos líderes políticos europeos suavizándolo. ¿No? Entonces, yo creo que esto efectivamente es muy significativo y hay que interpretarlo con toda lógica en el contexto que tú mencionabas, ¿no? De una presión sobre Zelensky, indirectamente sobre las potencias europeas también, claro, pero una presión sobre Zelensky a efectos de facilitar o asegurar su docilidad, digamos, frente a estas propuestas de acuerdo o de posible acuerdo, ¿no? Yo creo que efectivamente esa es la interpretación más lógica. Otra cosa es que sea suficiente, ¿no? Porque, claro, al final, en el caso de Zelensky, la posición de las potencias europeas es clave. Si tiene la oportunidad de prolongar su gobierno un año más gracias al apoyo de las potencias europeas, lo va a intentar. Lo va a intentar, ¿no? Entonces, claro, pero prolongarlo, o sea, nos olvidamos de las elecciones, decimos que no se necesitan elecciones, lo dejamos ahí, no tocamos ese tema desde Occidente. Bueno, Zelensky es lo que es, ya han pasado las elecciones, entonces nos ponemos en un 2026 con un Zelensky que llevaría 2 años de pasada. Pero nos olvidamos del asunto y decimos que bueno, que está bien. Sobre el plan, que también, mi audiencia por aquí también te manda un gran saludo. Nos dicen, por ejemplo, que qué lujo escuchar a don Adrián Celaya. Bueno, un saludo a todos también, por supuesto. Que ya tenemos 85 personas entre los dos canales viéndonos. Bien, el plan completo. Esto salió en Axios. Axios, un medio muy del sistema, muy del establishment, muy de Washington. Nos habla de que se confirmará la soberanía de Ucrania. Bueno, vale. ¿Que cómo? Ni idea. Que se firmará un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Que se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años. Esto suena muy bien, sobre todo en el Kremlin, en sentido de nosotros no queremos un alto el fuego, queremos un nuevo esquema de seguridad europea. Pero claro, esto es una manera de decirle a Europa, mira, con los rusos ahora no puedes ganarles, así que déjalo para el asunto y déjales tranquilos con esto. A ver si... Porque, claro, una cosa es decirle esto a Rusia, pero luego vamos a ir viendo una serie de acciones, decisiones por parte de miembros de la Unión Europea, sobre todo del Báltico, que para ellos esto no termina. Ellos siguen con su mentalidad de es que Rusia nos va a atacar, Rusia es una amenaza, nos lanzan globos desde Bielorrusia a Lituania, etcétera, y que para Trump es muy importante mantener la tensión, porque sin tensión no hay compra. No hay compra de europeos hacia Estados Unidos, no hay compra de armamento, no hay compra de energía. El puerto de Klaipėda, en Lituania, que se ha convertido en un puerto de entrada de gas natural licuado estadounidense. Es decir, si la guerra se termina, si de verdad todo se termina tal cual, Estados Unidos se queda con un negocio menos, con un gran negocio menos. También esto de se espera que Rusia no invada a los países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Vale, todos quietos, ¿no? Diálogo Sí, entre... la terminología es extraña, ¿no? Se espera, ¿no? Se espera. Bueno, pero bueno, continúa. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN con mediación de Estados Unidos, que dices, pues Estados Unidos, es que Estados Unidos es OTAN. Es el socio mayoritario de la OTAN. No, esto es interesante también, porque efectivamente la redacción de la propuesta está hecha como un Estados Unidos que viese la OTAN desde fuera. Sí. Entonces, claro, esto sería muy interesante si está de alguna forma anticipando
el escenario que están vislumbrando desde Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, ya estaríamos hablando de una OTAN que ya no sería la OTAN. Si eso es así, sería, digamos, las Fuerzas Armadas de Europa Occidental o algo por el estilo. Sí, muy bien traído ahí en sentido de, no, nosotros somos una cosa aparte, la guerra, lo que también otros colegas nuestros han ido comentando de europeizar la guerra, de el problema está en Europa, ¿no? Pues es su problema, no el nuestro. Y bueno, aquí nos dicen que para resolver todas las cuestiones de seguridad, crear las condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico en el futuro. Y dices, bueno, pero esto es garantizar la seguridad global, pero es un acuerdo de paz sobre Ucrania. Ucrania no es todo el mundo. O sea, como de algo tenemos más en mente de, sí, esto es arreglar un problema, pero crear un marco para algo más grande. Lo de Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Nos pone una actualización que un documento aparte detalla los términos de garantía de seguridad. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN considerarían un ataque contra Ucrania como un ataque contra toda la comunidad transatlántica. O sea, no está en la OTAN, pero tiene el artículo 5 de la OTAN, según esto. El tamaño de las Fuerzas Armadas, punto 6, se limitará a 600.000 efectivos, que ya es bastante. Pensad que el ejército español tiene 100.000. Un poco más de 100.000. El qué es lo que están midiendo ahí puede ser la cuestión, ¿no? Están incluyendo reservistas, ¿no? Porque, claro, en las negociaciones de Estambul en el 2022, con un borrador que Ucrania estaba aceptando, pues se hablaba de 80.000. No sé, pero bueno. Sí, sí. De hecho, nos añaden una nota aquí en Axios que dice que el ejército ucraniano actualmente cuenta con entre 800.000 y 850.000 efectivos, o sea, tampoco es una reducción tan grande en estos números, y tenía alrededor de 250.000 antes de la guerra, según un funcionario ucraniano. O sea, desmilitarización desde el punto de vista de Rusia no la habría en este sentido. Y luego otra cosa sería, da igual cuál de los tres números sea, ¿quién va a pagar esto? Porque con la situación en la que está, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar a 600.000 o 250.000 personas u 800.000, pongamos, o algún número entre esos? Porque los soldados, o sea, no realizan una actividad productiva. O sea, el soldado está destinado en su puesto vigilando a la espera de que se produzca un combate. Se dedica a estar manteniendo las posiciones, se dedica a hacerle mantenimiento a sus armas, pero no trabajan en otra cosa, salvo que digan, bueno, ahora vamos a tener soldados pluriempleados, soldado en el cuartel por la mañana y en la fábrica por la tarde, o viceversa. Sí, cuando dices quién va a pagar esto, si tienes un monedero en el bolsillo, apriétalo porque creo que nos va a tocar a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, hombre, sí se ha comentado la posibilidad de que temporalmente o durante los primeros años esos soldados se dediquen a trabajos de reconstrucción, ¿no? Pero bueno. Sí. Séptimo, Ucrania acepta incluir en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que disponga que Ucrania no será admitida en el futuro. Esto ya, como en Rusia, esto suena bien, es que eso es lo que queremos. No algo al respecto de la Unión Europea, no, al respecto de la OTAN, organización de carácter militar. La Unión Europea se supone que es de carácter económico, social y cultural si queréis, pero económico fundamentalmente. También que la OTAN acepta no estacionar tropas en Ucrania. Y nos ponen una nota. Los países de la OTAN como Francia y Reino Unido han estado trabajando en propuestas separadas que incluirían un pequeño número de tropas europeas en territorio ucraniano después de la guerra. Este plan parece descartar esa posibilidad. Claro, no se puede estar en una cosa y en la otra. Claro. Si se acepta que no haya tropas en Ucrania, pero Francia y Reino Unido quieren, ¿con qué interés? Y para seguir, aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia.
lo cual es ya algo... Sí, pero sobre este tema de las tropas, efectivamente, claro, todos esos discursos de los países europeos, primero empezó Francia, luego Reino Unido, luego Alemania, de disposición a desplazar tropas, bueno, en realidad, aunque al principio no, al principio hablaban de mandarlos directamente, pero desde el pasado otoño empezaron a utilizar el lenguaje de que, bueno, para garantizar la paz, como si fuera no ahora, sino en el momento en que se llega a un acuerdo. Pero nadie se lo creía, porque efectivamente, si se llega a un acuerdo, precisamente es cuando ya no hacen falta. Entonces, todo el mundo daba por supuesto que se estaban preparando o amenazando con prepararse para desplazarlos como una medida de ir a la guerra contra Rusia, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, en un contexto como este no tendría sentido, claro. ¿Y tú te acuerdas, Adrián, de este mes, esos 100 aviones Gripen, esos 100 cazas suecos, en promesa prometida de futuro, y también los 100 Rafale franceses, otros 100 cazas? Los suecos eran para 2030 y los franceses para 2035, de estas declaración de intenciones para la compra de armamento por parte de Ucrania, que una vez más uno piensa, ¿y quién va a pagar esto? Porque dinero para tanto no tienen. Pero bueno, ahí estaba el espectáculo europeo, que esa es la segunda parte. 10º punto, la garantía de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar decisiva y coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo. Si Ucrania lanza un misil hacia Moscú o San Petersburgo sin motivo, la garantía de seguridad se considerará inválida. O sea, hacia Moscú o San Petersburgo. ¿Y lo demás? ¿Y sin motivo? ¿Y quién dice si hay motivo o no hay motivo? Estas son una serie de preguntas que a uno le generan. Ucrania es elegible para unirse a la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se considera esta cuestión. O sea, lo de la Unión Europea, para adelante. No es ningún problema. Un poderoso paquete global de medidas para reconstruir Es un Ucrania. problema para la Unión Europea, claro. Sí, claro. Porque eso implica un coste económico impresionante, claro. De hecho, no olvidemos que precisamente Polonia fue el país más beligerante en cuanto al cierre de la frontera entre Polonia y Ucrania para que no entrasen sin restricción ninguna los productos agrícolas ucranianos. Porque claro, decían, oye, es que le abrimos la puerta y tenemos que admitir la entrada de unos productos con una regulación que no es la de la Unión Europea. A nosotros nos estáis poniendo este nivel y a Ucrania esto. O sea, más barato, claro, regulado. Sí. Pero esto supondría una reestructuración total de los fondos europeos, ¿no? Claro, Ucrania es un país muy grande que ya estaba en una situación desastrosa con 30 años en manos de los oligarcas y que encima con la destrucción de la guerra es un auténtico agujero sin fondo que dejaría sin fondos de cohesión pues a prácticamente todos esos países de Europa Central y Oriental que los están recibiendo ahora, ¿no? Bueno. Efectivamente. Sigue diciendo el punto 12, un poderoso paquete global de medidas para reconstruir Ucrania que incluya la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, incluida la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial. Que esto seguro que algo te genera, ¿no? Una cosa así como de susto, ¿no? De industrias de rápido crecimiento, tecnología, centros de datos, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que necesitan? Pues agua y electricidad para la refrigeración. ¿Y qué hay precisamente en Ucrania? Pues centrales nucleares, centrales hidroeléctricas y agua. Vaya, qué cosas, ¿no? Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas del país, incluidos los gasoductos e instalaciones de almacenamiento. ¿Qué dices? Estados Unidos. ¿Y por qué Europa no? Estados Unidos, claro, Estados Unidos que en los últimos años ha invertido muchísimo en la exportación de gas natural licuado. ¿Y qué es lo que le quiere vender a Europa? Vaya por Dios.
qué cosas. Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra, para la restauración, reconstrucción y modernización de las ciudades y zonas residenciales. Vamos, inmobiliario. Desarrollo de infraestructura, extracción de minerales y recursos naturales. A Donald Trump se le abren las orejas al escuchar esto. El Banco Mundial elaborará un paquete de financiamiento especial para acelerar estos procesos. El Banco Mundial, o sea, Estados Unidos por otro lado. ¿Qué le ofrecen en el punto 13 a Rusia? Rusia se reintegrará a la economía global. ¿Acaso le interesará? Vamos a ver. Y tú cuando quieras, Adrián, comenta. Sí. Entra ahí directo a la rodilla. El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará en etapas y caso por caso. O sea que no está claro. Está un proceso. Por otro Sí, lado... es una relación extraña porque que dijesen por etapa tendría sentido en cuanto a que, bueno, una cosa es firmar un acuerdo y otra cosa es que se vaya haciendo efectivo, ¿no? Pero lo de en etapas y caso por caso parece como si hubiera que abrir un proceso negociador en ese sentido. Eso no sé si tiene mucho sentido desde el punto de vista de Rusia, pero bueno. No, claro, que les deja en, bueno, ya veremos, o sea, vosotros firmad y ya veremos. También por otro lado, a Rusia a lo mejor esto le conviene porque dice, ¿para qué quiero que me vuelva, o sea, que me levanten las sanciones? Si es que no necesito Occidente, estoy muy bien así. De hecho, mi industria no le queda otra que desarrollarse, a mi sector económico en general de Rusia, desarrollarse de forma soberanista. Porque como Occidente nos ha cortado, lo que les comprábamos a ellos hay que producirlo nosotros o buscar nuevos mercados donde comprarlo. Entonces, eso en el caso de Rusia no les he visto nunca que tengan un gran problema con las sanciones, sino precisamente el movimiento de los BRICS desde 2023 de la cumbre de Johannesburgo, no digamos en 2024 en Kazán, el gran impulso a los BRICS lo dio Rusia, precisamente por este aliciente, por la guerra, operación militar especial y por las sanciones. Y esto hizo que otros países también dijeran, oye, pues si Rusia ha aguantado, nosotros también podemos generar un marco diferente. Entonces, ahí la cosa es, ¿a Rusia le interesa renunciar a esa posición que ha tenido de demostrar que puede resistir las sanciones occidentales, la guerra económica occidental, que puede tener amigos, que puede seguir creciendo, para que ahora le digan, venga, vamos a hablar y os vamos a volver a meter en Occidente? Hombre, vamos a ver, en principio lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que esas sanciones no le hayan hecho daño a Rusia. Le han hecho un daño mucho menor del esperado, pero bueno, disponer de un mercado complementario como es el de Europa Occidental sería pues, un empuje muy importante. Claro, el efecto es distinto en una situación de un importante nivel de desindustrialización, como tenía Rusia anteriormente, o en este momento, que precisamente, en parte gracias a las sanciones desde el 2014, pues en Rusia ha entrado en una dinámica de reindustrialización muy importante, ¿no? En principio, tener abiertos un mercado como el europeo, fundamentalmente, o el occidental, yo creo que es una oportunidad. Serían en el ámbito, por ejemplo, de los hidrocarburos, ingresos complementarios importantes, ¿no? En otros ámbitos, bueno, tendrían que pensarlo el cómo lo hacen. Es decir, una cosa es que los mercados occidentales se abran y otra cosa es que a Rusia le interese abrir toda su industria de pronto, esa industria que lleva años esforzándose en sustituir a las importaciones occidentales, ¿no? A las importaciones de Occidente. Entonces, bueno, pues tendrán que analizar sector por sector qué sector ya está preparado en función de los esfuerzos que ha hecho para competir con las empresas occidentales y entonces abrimos mercados porque nos interesa como mercados complementarios y en otros dirán, no, pues hay un sector que durante estos años han hecho un esfuerzo importante, pero que a lo mejor todavía no está preparado para competir directamente con las empresas occidentales, vamos a darle tiempo. Entonces, bueno, pero en principio debería ser una oportunidad. Pero estabas mencionando los hidrocarburos, gas y petróleo a Europa, pero precisamente la Unión Europea lo que dice es que no quiere comprar más gas y petróleo a Rusia en un horizonte temporal cercano, ya de 2027-2028, no comprarle más. O sea, levantamiento de sanciones
pero también caso por caso, ¿no? Porque a lo mejor, sí, no hay sanciones, pero no queremos compraros. Aunque ahí puede ser Rusia Sí, paciente y decir, pero ya, que no eso es queréis, fácil pero... decirlo, pero una vez que termina el contexto de guerra no van a poder mantener eso. Es decir, no, las presiones internas en todos los países, pues, imagínate Alemania, ¿no? Que se está yendo por el agujero, ¿no? A cuenta de ese tipo de políticas, ¿no? Las presiones internas de una vez que termine la guerra para recuperar ese acceso a los hidrocarburos baratos rusos van a ser tremendas, ¿no? No van a poder sostener esas políticas, creo yo. Yo tampoco, pero a lo mejor quieren hacerse la de vamos a morirnos de hambre antes que reconocer que la hemos cagado seriamente. Siguiente punto ahí, en el 13, Estados Unidos firmará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de minerales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas. Vamos, que a Estados Unidos lo que le interesa de Ucrania es sacarle los recursos minerales, la energía y tener esos puestos para los centros de datos e inteligencia artificial. Esto que lo quieren montar tanto en Ucrania como en Rusia, utilizarlos como extracción de recursos y posicionamiento de estos centros de datos, porque también hay un tema en Estados Unidos muy grande, y es el hecho de que los centros de datos consumen mucha electricidad, consumen también agua para la refrigeración, y Estados Unidos, con lo que quiere crecer de inteligencia artificial y lo que está creciendo en producción energética, no da. Y ven que esto, si no tienes más energía más energía producida que la demandada, tu proyección no puede ser positiva. Y Sí, yo creo también... que sí. En principio, que Estados Unidos y Rusia empiecen a cooperar intensivamente en distintos ámbitos económicos es muy positivo, porque es de alguna forma, si quieres, una garantía de paz cara al futuro, ¿no? Bueno, hay algunas cosas extrañas en la redacción, ¿no? Pero esto de oportunidades corporativas, ¿no? Habla de otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas. Esto es terminología muy anglosajona, ¿no? Pero es extraño, ¿no? Que a la cooperación en ámbitos de infraestructura e inteligencia artificial le llame oportunidades corporativas, pero bueno. Lo que gobierna Washington, las grandes corporaciones, de decirle al final, esta gente es la que marcará un desarrollo de paz. También se invitará a Rusia a reincorporarse al G8. ¿Tú crees que querrá volver? Es decir, después de su expulsión, después de todo lo que se le ha dicho, ¿que va a volver Rusia a un foro como el G8? O sea, bueno, ¿quiere? no es un foro que tenga importancia en sí mismo, es una cuestión de imagen fundamentalmente, ¿no? Y Rusia tendrá que valorar el impacto de imagen que es positivo y negativo, que es volver al G8, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues cara a los países occidentales, pues igual es una forma de normalización, pero de alguna forma también perdería esa imagen que ha conseguido, que has mencionado tú, cara a los países emergentes y en desarrollo, esa imagen que tienen esos países sobre Rusia de que este es uno de los nuestros, ¿no? Este es uno de los nuestros que se ha enfrentado a Occidente, ¿no? Bueno, tendrán que valorar eso desde esa perspectiva, creo. Es una cuestión de imagen, porque el G8 no tiene más, ¿no? Sí, pero más allá de ese simbolismo, efectivamente, que el sur global diga, nos ha traicionado, Rusia se ha ido con el enemigo, les han ofrecido un caramelito y nos han abandonado. Y que luego, también como estaban comentando en los dos chats, en tu canal y en el mío, ¿y cómo va Rusia a fiarse de esto? Después de las traiciones, después de todo lo que le han hecho, ¿cómo va a confiar en que ahora sí vamos a confiar en Occidente? Que hasta el mismo Putin dijo, he tardado 25 años en darme cuenta de que no se podía confiar en Occidente. A lo mejor bueno, tú déjamelo en la mesa y ya veremos qué queremos hacer. Por eso, claro, independientemente de declaraciones, etcétera, ahí es donde luego comentaremos, ¿no? El aspecto territorial tiene importancia, ¿no? Porque, claro, una cosa son compromisos, palabras, textos, pero qué territorios quedan en qué situación, eso en sí mismo tiene una importancia de garantía bastante fuerte. Sí, de momento
el punto 14 son los fondos congelados. Se utilizarán de la siguiente manera, nos dice, 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados se invertirán en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. O sea, que le han robado a Rusia 100.000 millones de sus activos y que Estados Unidos va a invertir eso para reconstruir Ucrania. O sea, te robo y luego voy a ser yo. Y dices, pero Estados Unidos no quería presentarse como, no es mi guerra. Esto era la guerra de Biden, que tenemos un tuit de ayer de Donald Trump. No es mi guerra, pero a ver si consigo que sea mi paz, ¿no? También. Puede ser, ¿no? Pero ahí hay una cuestión, porque claro, invertir en Ucrania es invertir en la nueva Ucrania, ¿qué pasa? O también en los territorios que se incorporan a la Federación Rusa, ¿no? Porque, claro, eso sería una cuestión radicalmente distinta. Es decir, si hay una inversión que Rusia vaya a hacer de todas formas en esos territorios, que se utilicen esos fondos congelados en lugar de los que tendría que destinar con su presupuesto, pues igual le viene bien. Pero en principio, por lógica, había que entender que no, que invertir en Ucrania está pensando en la nueva Ucrania, ¿no? Pero habría que verlo. Pues, a ver, más cosas. Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de esta iniciativa. Europa aportará otros 100.000 millones de dólares para aumentar la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. O sea, de momento le robamos 100.000 millones a Rusia en los activos rusos. Europa aportará 100.000 millones. ¿Europa qué es Europa? ¿La Unión Europea o la Unión Europea más Reino Unido? Es un temas, ¿no? Los fondos europeos congelados se desbloquearán. El resto de los fondos rusos congelados se invertirá en un vehículo de inversión ruso-estadounidense independiente que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Este fondo se destinará a fortalecer las relaciones y fomentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar la reanudación del conflicto. Aquí es lo que tú señalabas antes, de que esto sí parecería más orientado a las zonas de contacto entre Rusia y Ucrania y de esas nuevas regiones rusas. Sí, bueno, pero ese incentivar las relaciones y fomentar los intereses comunes, eso estaría pensando entre Rusia y Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de un vehículo de inversión ruso-estadounidense que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Eso ya no es Ucrania, o no tiene por qué ser Ucrania. Puede ser, por ejemplo, los proyectos que hemos comentado antes, en el Ártico, etcétera, ¿no? Minerales, centros de datos. Sería un instrumento para financiar esas actividades de interés común que hemos comentado antes. De interés de futuro más allá de una reconstrucción, efectivamente. También se creará, punto 15, un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo. ¿Oléis eso? Me huele a burocracia rusa. Siento evitarlo. Siento no poder evitarlo, pero es que es así. Esto huele a... vamos a decirle esto, que a los rusos les gusta mucho la burocracia, grupo de trabajo, porque precisamente lo que pasó en la reunión de Alaska fue, ya, pero aquí ¿cómo trabajamos? O sea, Trump, sí, a ti te encantan las fotos, y Lavrov y su grupo estaba como, ya, pero ¿y el trabajo de fondo? ¿Esto quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto qué? Porque hay muchas cosas que resolver. Se necesita no hacer la foto y decir, la paz. La paz sea con ustedes, la paz os traigo, la paz os llevo, la paz os dejo. Sino, chicos, aquí hay problemas, hay que ir resolviéndolo. Esto, punto 15, es súper ruso. Sí, efectivamente, porque los rusos trabajan más con lo que es la diplomacia tradicional, ¿no? Que en esos encuentros de grandes líderes ya prácticamente está todo hecho antes, ¿no? Es decir, y solo si está todo hecho y se ha llegado a acuerdos es cuando entonces se juntan los líderes y se dan la mano para ratificar lo que ya estaba previamente fundamentalmente acordado, ¿no? Entonces, esta forma de actuar de Trump tan improvisadora, pues es bastante chocante, desde luego. Punto 16, ya vamos llegando al final. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Lo cual, vale, pues, si es que nosotros nunca hemos querido la guerra, pero vale, como quieran.
de no agresión hacia Europa y Ucrania, ¿vale? Si se sienten más tranquilos, pues bien. Más burocracia. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la vigencia de los tratados sobre la no proliferación y el control de armas nucleares, incluido el Tratado START I, y pone nota. El nuevo START, el último gran tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, expirará en febrero. Parece que los Oriesnik, Bureviesnik y Poseidón han funcionado para que también se haya más ganas de negociar y decir, venga, vamos a no proliferación de armas, está muy bien, la guerra mejor que no, en estas condiciones, porque al final, Rusia, tengo 6.000 cabezas nucleares. ¿Queréis una derrota estratégica? La vais a tener, pero no para mí, para todos, porque de aquí no sale ni uno. Parece que eso sí ha ayudado al asunto. Y también sobre lo nuclear. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Punto también favorable a lo que quiere Rusia, de que no estén en la OTAN y que nada de armas nucleares, evidentemente. Sobre la central nuclear de Zaporozhye, se pondrá en funcionamiento bajo la supervisión de la OIEA y la electricidad producida se distribuirá equitativamente entre Rusia y Ucrania 50-50. Ambos países, punto 20, se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios. A mí me entra la risa con esto. Más que nada porque estaba pensando en los países bálticos y digo, ¿van a eliminarlo? O sea, ambos países, vale, aquí ambos países se referirá a Rusia y Ucrania, pero... Y el lado europeo, y sobre todo, ambos países, uno de ellos es Ucrania y eliminar el racismo y los prejuicios, o sea, la gran fuerza de combate ucraniana se basa en esto. Los banderistas son esto. O sea, bueno, no sé cómo claro, lo verán. Pero es que si no superan esa etapa, no se va a cerrar el conflicto, claro. Pero si se cierra el conflicto del todo, se cierra todo el negocio de las armas. Entonces, bueno, también nos pone varios puntos dentro de este. Ucrania adoptará normas sobre la tolerancia religiosa y la protección de las minorías lingüísticas. Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de comunicación y la educación ucranianos y rusos. En el lado ruso, ya os digo yo, que no hay cero problemas con respecto a lo ucraniano. En el lado ucraniano sí lo hay respecto a lo ruso. De hecho, vamos, solo hace falta ver si han eliminado las calles que lleven por apellido Shevchenko, gran poeta ucraniano del siglo XIX, del Imperio Ruso. En Rusia no lo han quitado porque dicen, es nuestro, es también de Rusia. O sea, ¿cómo vamos a quitar a alguien nuestro de Rusia? Mientras que en Ucrania sí les gusta meter la cuña de no, este era nuestro, no de los... Y luego también decir que Gogol era ucraniano y era de los suyos, aunque solo hubiera escrito en ruso, pero bueno. También que toda ideología y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas. Bueno, pueden intentarlo en Ucrania, a ver qué sucede. Territorios. Yo creo que esta parte ya se ve Crimea. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluso por Estados Unidos. Jersón y Zaporozhye quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de la línea de contacto. Sí, es decir, ya me acuerdas, en las anteriores propuestas se hablaba de congelamiento en la línea de facto en Donetsk y Lugansk. Ahora ya se dice Donetsk y Lugansk íntegramente y luego línea de contacto en Jersón y Zaporilla, ¿no? O sea, sí. las cosas van evolucionando de propuesta a propuesta. Que los rusos no crucen el Dnieper, básicamente. Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las 5 regiones. Esto se refiere a zonas en Sumy y en Kharkov. Lo cual para los rusos es, pues ya ves,
Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast de Donetsk que controlan actualmente y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguación neutral y desmilitarizada reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada. O sea, para el sector civil es Rusia, pero ningún ejército dentro. Y esto se refiere sobre todo a las zonas en torno a Kramatorsk y Y Slaviansk. que es lo que queda, Sí. fundamentalmente, después de haber tomado Pokrovsk ya, ¿no? Efectivamente. Tras acordar los futuros acuerdos territoriales, punto 22, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Las garantías de seguridad no se aplicarán en caso de incumplimiento de este compromiso. O sea, ya se ha dejado esto claro, venga, pues ya todos, que nadie lo haga por la fuerza, que no haya combate. Luego también, esto es importante, el río Dnieper. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dnieper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de cereales a través del Mar Negro, porque claro, los rusos controlarían 2 secciones del río Dnieper en las partes de las regiones de Zaporozhye y la más importante en Gerson, la desembocadura, controlan toda la margen sur. Entonces, claro, todo ese tránsito que se produce a través del río, pues no quieren que Rusia lo entorpezca. También hay otra cosa más a este respecto, porque los rusos, ya fuera de... Una cosa es el río Dnieper y otra cosa es el Golfo del Dnieper. Es esa zona que ya, una vez el Dnieper alcanza el mar, pero se encuentra con la península de Kimburn al sur, que es región de Gerson. Al norte es la región de Mykolaiv y también, bueno, precisamente remontando el Bug meridional llegas a Mykolaiv, una ciudad portuaria muy importante también. En la desembocadura, digamos, del Golfo del Dnieper también está Ochakov, o Charkiv en ucraniano, una base militar muy importante que los rusos bombardearon al principio de la guerra, porque estadounidenses y británicos habían construido allí cositas. También hay un detalle importante, la península de Kimburn es una mitad, o sea, imaginaros, por ejemplo, en España la Manga del Mar Menor o la península de La Guaira en Colombia y Venezuela. Hay una parte que es de la región de Gerson y otra que es de la región de Mykolaiv. La punta es de la región de Mykolaiv. Luego, si queréis, lo vemos sobre el mapa. Rusia se va a retirar de la zona de la punta. Una cosa es retirarse del campo en Gerson o de Sumy, que les da lo mismo, pero Rusia se va a retirar de esa punta o va a decir, esto es región de Gerson, pa'lante. Nos olvidamos, o sea, detallitos, ¿no? Y claro, es que ahí es precisamente donde se encuentra esa gran opción de tránsito y lo de los cereales, el libre transporte de cereales a través del Mar Negro. Vale. 24. Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes. Vale. Esto es más burocracia. Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados según el principio de todos por todos, lo cual yo creo que aquí no hay desacuerdo posible. Todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños. Que aquí, claro, es la cosa de, no, es que en Rusia ha secuestrado niños, etcétera. Perdón, he dicho Península de La Guaira o La Guajira. Si he dicho La Guaira, lo siento, me refería a La Guajira. Gracias por la corrección. Se implementará un programa de reunificación familiar. Se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto, lo cual pues yo creo que los dos bandos, desde luego, están de acuerdo. Elecciones. O sea, desde la firma, Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días. En los chats había gente que se preguntaba, bueno, ¿pero esto lo va a firmar un Zelensky que no es el presidente legítimo? ¿Estamos seguros de ello? Bueno, se hace esto y elecciones en 100 días, desde la firma. Bien, vale. ¿Y con qué partido? Se supone que pedirían una ratificación por parte del nuevo gobierno o por parte del Parlamento, ¿no? De la Duma. Claro, pero ¿y si dicen que no? Esa es la cosa. Pero bueno, vale.
26. Todas las partes implicadas en este conflicto recibirán la amnistía total por sus acciones durante la guerra y acuerdan no presentar reclamaciones ni considerar quejas en el futuro. Un comentario y te paso la pelota. Claro, esto lo más llamativo desde el lado occidental sería Putin, María Lvova-Bielova y algún otro, quizá que esté señalado por la Corte Internacional de Justicia con sus órdenes de detención, o que eso hacia el lado ruso, o que el lado ruso diga, vale, renunciamos a hacer unos juicios de Nuremberg 2.0. Lo dejamos. Vuestras acusaciones fuera, las nuestras fuera. Lo dejamos ahí tranquilo, como de venga, vamos a olvidarnos de los crímenes que hayan cometido algunos, porque también, por ejemplo, después de la invasión ucraniana a Kursk, y esto lo sé lo conozco por fuentes directas, los rusos están preparando un dossier gigantesco sobre los crímenes ucranianos en la región de Kursk contra los civiles ahí. Claro, y aquí Mus de Pus es precisamente esto. No se digan nada, no hablen en absoluto de ello, o lo que los rusos se han encontrado en otras zonas, al ir, por ejemplo, en Soledar, que recuerdo ahora mismo, ciudades y pueblos que han ido tomando en la zona del Donbass y se han encontrado atrocidades ucranianas contra los civiles, porque los civiles eran prorrusos. Entonces, adelante. Sí, pues efectivamente, ¿qué podemos decir de esto? Que efectivamente es injusto. Sería un pacto injusto. Otra cosa es que de alguna forma se pueda interpretar que es necesario para cerrar el conflicto. Pues esta podría ser evidentemente la justificación. Como un detalle, se dice de acciones durante la guerra. No se dice nada de acciones anteriores. Es decir, a todo lo que sucedió alrededor del Maidán, de la represión en las regiones del este, de la guerra del Donbass, etc. Se habla de esta guerra, ¿no? Claro, porque también tendría el dossier más grande. Lo anterior sí, bueno, también para Rusia le va a interesar ponerse a rebuscar y a decir, es que ustedes miren lo que hicieron, mira lo que reprimieron, mira, sí, como de, bueno, es una paz, hay que avanzar, hay que mirar hacia el futuro. Ya dos cosas más. 27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante, menos mal que lo han dicho. Su implementación será supervisada y garantizada por el Consejo de Paz, presidido por el presidente Donald Trump. Se impondrán sanciones en caso de incumplimiento. Dicen en una nota, esta es la misma estructura general que Trump propuso para gobernar el acuerdo de paz en Gaza. Y 28, llegamos al fin. Una vez que todas las partes acuerden este memorando, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo. Los últimos puntos muy legalistas de esto es jurídicamente vinculante, las partes lo acuerdan, una nueva Alaska 2.0, Budapest 2.0 y ya entraría en vigor. Entonces también entraría en vigor ese plazo de 100 días para las elecciones. Pero no dicen nada de ¿y los partidos prohibidos? ¿Y los reprimidos? Los que no puedan presentarse, ¿por qué van a hacer nuevos partidos? Las leyes ucranianas que hay precisamente que llevaron a la prohibición de esos partidos o la persecución de ciertos personajes políticos, ¿van a funcionar? ¿No van a funcionar? Bueno, son otros detalles de estos al respecto. Un detalle geográfico, por lo de la península de Kimburn, que a alguno le puede resultar interesante. Rusia controla toda esta zona del río Dnieper. El río Dnieper termina aquí y esta es la zona del Golfo del Dnieper. Y para el norte viene el Bug meridional y está aquí la ciudad de Mykolaiv, que es un puerto muy importante en la zona. Es decir, es un puerto de interior, como por ejemplo lo podría ser Sevilla en España, para que nos entendamos, remontar el Guadalquivir y llegas a un grandísimo puerto. Aquí en la entrada está Ochakov, u Ochakov en ruso, una ciudad portuaria muy importante donde estaba esa base militar occidental. Y lo de la península de Kimburn es esta parte. Esto que os decía,
poco como la Manga del Mar Menor en Murcia o la península de la Guajira en Sudamérica. Claro, esta parte de aquí es de Jersón, pero esta parte de aquí es de Nikolaev o Mykolaiv. Pero Rusia la controla entera. Entonces, ¿le van a decir a los rusos que se retire de esto? No sé yo si van a estar de acuerdo con eso. Pero esto es simplemente como detalle. Luego, otras zonas, por ejemplo, Vovchansk, que hay combates ahora, esto es región de Kharkov, pero Rusia hay sin problema, no hay ninguna objeción, ninguna cuestión aparte. Y luego, para pasar rápidamente al segundo tema, espera que tenía un meme, porque no solo venimos aquí a contar cosas reales, interesantes, verídicas y ciertas, sino también memes. Recuerden los ucranianos, recuerda por lo que estás luchando. La imagen de un soldado ucraniano llorando en las trincheras y en vez de una foto de su amada, un retrete de oro. Precisamente del caso de corrupción de Mindich y compañía, donde en uno de los registros encontraron un retrete de oro. El cuento de la gallina de los huevos de oro, pero de un resultado distinto. A veces pasan con estas cosas. La Unión Europea... Sí, adelante. Sí, no sé si quieres hacer un comentario de conjunto, ¿no? Porque sí. La apariencia es que esto queda muy lejos de algunos de los objetivos claves de Rusia, ¿no? Claro, en concreto, desde un punto de vista territorial, yo diría, sobre todo, pondríamos sobre la mesa el tema de Odessa. Me cuesta pensar que los rusos den por terminado el conflicto sin la incorporación de Odessa a Rusia. Me cuesta. Bueno, no son temas matemáticos. Yo siempre digo que, claro, al final, en último término, está ahí bailando el concepto o el riesgo de una guerra mundial y entonces puede haber factores que lleven a tomar decisiones extrañas en base a otras cuestiones que no son fáciles de controlar, ¿no? Pero en principio, ya digo, me cuesta creer que Rusia llegue a un acuerdo sin incorporar Odessa y, por lo tanto, el acceso a Transnistria también, ¿no? Y eso, por un lado. Por otro lado, los grandes objetivos de Rusia, incluso antes que los territoriales, eran el futuro institucional de Ucrania y la negociación de un marco estratégico de seguridad en Europa, ¿no? Sobre ese tema de seguridad en Europa se hace algún apunte, pero claro, no se habla claro de la negociación de ese marco, que eso es bueno que se empiece a mencionar, pero eso yo creo que sí es un tema clave para que esto no sea un conflicto que realmente se cierre. Y luego el tema del futuro institucional de Ucrania, porque lo único que se dice es, bueno, que Ucrania celebrará elecciones en el plazo de 100 días. Pero como tú has dicho, no se dice más, ¿no? Y ahí puede haber muchas cosas en juego que al final impliquen que políticamente al menos, pues Ucrania sigue siendo un estado, pues digamos, al servicio de la OTAN, como un estado, digamos, belicista, antirruso, etcétera, ¿no? Con algunas aristas limadas, como se comentaba ahí, sobre el tema pues nazi o del respeto de determinadas lenguas, etcétera, de la lengua rusa, pero no se entra en lo que es el marco institucional concreto, ¿no? Y eso sí me extraña que Rusia también no lo quiera controlar. Creo que esos tres aspectos dejan todo esto muy lejos de los intereses rusos, ¿no? Sí. Lo acerca mucho respecto a puntos anteriores, eso desde luego, pero sí, para Rusia que le gusta ese puntillismo de ya, y el marco de seguridad, ¿cuál va a ser? Porque Estados Unidos lo plantea muy en sentido peliculero, como, bueno, pues creamos una estructura, un marco, una cosa así muy general y el que tire un misil se queda sin garantías de seguridad o lo sancionamos, etcétera. Y como muy así de un acuerdo básico, ¿no? Pero los rusos esto sí... Claro, porque lo más importante no es tanto el marco que también lo es, claro, el marco de seguridad entre Rusia y Ucrania, sino el marco de seguridad en el conjunto de Europa, ¿no? Ese marco de seguridad compartida que Rusia siempre ha pedido, ¿no?
Y eso es lo que habría que poner ya encima de la mesa. Bueno, se ha empezado a mencionar, no es malo, ¿no? Mi interpretación es que estamos ante un nuevo paso intentando que Ucrania y sobre todo que las potencias europeas se vayan acostumbrando progresivamente a la derrota, ¿no? Que al final es el final último lógico de este proceso, ¿no? Rusia ha ganado la guerra de desgaste en el terreno y entonces lo que no va a hacer es regalar esa victoria en las negociaciones. Otra cosa es que como es una guerra de desgaste, no ha habido avances territoriales tan llamativos en el terreno, pues la otra parte, engañándose a sí misma o queriendo engañarse a sí misma, pues bueno, intente plantear esto todavía como una negociación de un conflicto, como si fuera la negociación en un conflicto estancado, ¿no? Cuando no lo es. Es un conflicto que Ucrania ya tiene perdido, Rusia tiene ganado, entonces Rusia lógicamente dirá, pues esto tiene que terminar, se le llamará de una forma u otra, pero tiene que terminar con una capitulación o rendición y que Rusia ponga las condiciones encima de la mesa. Ahora, sabiendo que si la otra parte, mientras no haya avances territoriales, no va a reconocer esa derrota, pues tendremos que esperar a los avances territoriales, ¿no? A los grandes avances territoriales. Pero claro, mientras tanto, yo creo que el gobierno de Trump es consciente de lo que pueden y no admitir, de lo que no van a admitir los rusos, y entonces lo que está haciendo pues, es intentar acostumbrar a Ucrania y a las potencias europeas a la realidad de forma progresiva, ¿no? Entonces vemos que cada 1 o 2 meses se plantean propuestas que se van moviendo un poco más cada vez, ¿no? De hecho, mira, justo tenía un tuit, en este caso viene de Artyom Dimitriuk, miembro del Parlamento ucraniano, que dice: Zelensky está mintiendo, la situación en el frente es catastrófica, solo este año 161.000 soldados abandonaron el frente, desertores. Y esta es la cifra oficial, las fuentes cerradas dicen que es el doble. Porque lo que estabas comentando, sí, guerra de desgaste, pero un desgaste que progresivamente a Rusia la va dejando en mejor posición. Claro, Ucrania, claro, por el contrario, en mucha peor situación, claro, pero no de una forma ligera o pequeña, sino de una forma cada vez más insostenible. claro. Entonces, para los rusos estamos en ese punto de la guerra de desgaste de tocar el pico. Y una vez tocas el pico, el otro lado se hunde por completo. Sigue diciendo Dimitriuk. Dice usted que no hay resistencia pública al régimen. Entonces, ¿qué es esto? 161.000 casos de deserción en 2025. Y estos son solo casos registrados oficialmente. El número real es al menos el doble. O sea, estaríamos hablando de más de 300.000. No se trata de cuestión, y sobre todo de soldados, o sea, no de gente, no de hombres, niños, chicos, etcétera, sino de soldados que están en el frente y dicen, me piro vampiro. No se trata de cuestiones de disciplina, se trata de una negativa masiva a morir por el régimen criminal de Zelensky. 161.500 casos en 2025, un aumento de 4 veces en comparación con 2024. Y aquí viene ese punto de diferencia. Solo el 6% de estos casos llegan a los tribunales. La gente no está huyendo de la guerra, huyen de las brutales políticas de Zelensky, redadas, torturas, amenazas y el sinsentido total de la muerte. Por cierto, hoy no puedo poneros ese vídeo, pero se hizo público un vídeo en un centro de reclutamiento en Odessa de un hombre ya mayor que llegó con una granada y dijo, me vais a reclutar, veréis lo que vais a reclutar, la muerte. Como otro ejemplo desgraciado de lo que hay aquí. Sigue diciendo Dimitriuk, Zelensky no está defendiendo a Ucrania, está negociando vidas por ganancias. Solo 7.700 casos llegaron a los tribunales. El sistema simplemente no puede registrar una resistencia en esta escala y nunca lo hará. Esto no es deserción, se trata de una negativa masiva a someterse a un régimen ilegítimo. Como miembro del Parlamento ucraniano, apoyaré a todos los que se vean obligados a vivir en esta situación, incluidos los hombres que están en el extranjero y desean regresar. Salgas ahora, sus derechos serán restaurados y protegidos. Y aquí nos pone... Esto es muy significativo de un colapso previsible, ¿no? Porque claro, como tú has dicho, la guerra de desgaste, bueno, de hecho está ganada hace 2 años.
¿no? Es decir, cuando ya se produce un desequilibrio radical, ya entonces radical, después del fracaso de lo que iba a ser la ofensiva ucraniana en el 2023, está claro que ya estratégicamente Rusia tenía ganada la guerra, es decir, con un fortalecimiento progresivo del ejército ruso, un debilitamiento progresivo del de Ucrania, una dinámica que ha continuado durante 2 años y que antes o después iba a terminar colapsando por parte de Ucrania. Y bueno, todo parece indicar que estamos al comienzo de ese colapso, ¿no? Los avances ahora más rápidos de Rusia también responden a que las filas del ejército ucraniano pues están muy disminuidas, ¿no? Están muy sobreextendidas, ¿no? En muchas zonas del frente pues se quejan, pues algunos militares ucranianos, de solo tenemos un hombre cada 100 metros, ¿no? Y así no es posible defender una línea, ¿no? Ese tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad que se sabía que antes o después se iba a producir y que las potencias europeas, sobre todo, se niegan a admitir, ¿no? Que es el establishment europeo el que se niega a admitir, ¿no? El que todavía se niega a admitir. Y una cosa más con las cifras. Aquí nos pone 2022, 3.700, 2023, 12.600, 2024, 42.000 y 2025, 161.500 desertores. Casos de deserciones registradas, para que nos demos cuenta de esa progresión gigantesca. Como tú decías, hace 2 años estaba ganada, hace 2 años estábamos en esta cifra, 42.000, y ya era terrible. Ahora es peor. El año que viene, ¿qué va a ser? 300.000, 400.000 registrados y luego ¿cuántos serán los no registrados? Sí, pues eso. Nosotros estábamos diciendo que seguramente la toma de Pokrovsk podía ser el punto de inflexión, a partir del cual era más o menos lógico que en los siguientes meses desde Ucrania o desde Europa se hiciera algo, o ya plantear rápidamente un proceso de negociación que terminaría lógicamente en una capitulación, o no sé, o hacer estallar una guerra, como dicen en Europa, una guerra directa contra Rusia, si pudieran, que ahora por lo menos no pueden, pero no hay que descartar movimientos a la desesperada, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos efectivamente en un punto de inflexión. Kupiansk, Pokrovsk ya es un punto que les tiene que hacer pensar que esto no tiene otra salida, ¿no? Sí, también Guliaipolie, en la región de Zaporozhye, también está en la mira. Sibiersk y Limán también están en la mira, Kupiansk, como decías, más todavía. Es decir, hay una serie de ciudades que ahora están en el límite y que si el tiempo sigue corriendo, los rusos las van a tomar y son más posiciones avanzadas. avanzadas. Está tomada y Pokrovsk yo creo que también, ¿no? Ayer quedaba, no sé si se decían un 10%, tal, pero bueno, si no es hoy va a ser mañana o pasado, vamos. Sí, o sea, en general Kupiansk y Pokrovsk acabados, pero son las operaciones de limpieza y de no solo tomar la posición central, sino también de expandir el área de control. Y como... ¿Qué nos dice así rápidamente la Unión Europea? Porque claro, se han movido mucho para decir que tienen una contrapropuesta, que ellos también importan, pero hay una cosa que no sé si es mi sensación o no, la de que ni Rusia ni Estados Unidos respetan Europa, la consideran parte de algo, que digan, sí, vamos a considerar a Europa como un actor, como algo dentro de esto, a la Unión Europea o países europeos, sino ustedes a callar, que ustedes no son los que mandan. O sea, Rusia es un lado, eso está claro, y el otro es Estados Unidos. Y como de los europeos, los británicos, ustedes a callar, que están en el medio. Ustedes no son los actores de esto. En una circunstancia normal, pues de alguna forma les harían sitio en un proceso negociador, aunque fuese a efectos meramente simbólicos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estas potencias europeas están en una posición tan belicista, tan obstruccionista, que meterles en la negociación es impedir que haya negociación. Entonces, es absurdo. Bueno, es lógico que ellos digan, queremos estar en la negociación, pero es lógico que no estén, evidentemente, si se quiere que haya negociación, ¿no?
Eso es. Rápidamente ellos dijeron, tiempo después, de pues tenemos nuestra propuesta, contrapropuesta de 24 puntos. El primero y el segundo son básicamente similares a lo que habíamos leído, que la soberanía de Ucrania debe ser reconfirmada. O sea, en un marco de la Unión Europea donde precisamente la soberanía de los estados es lo que menos se respeta, porque es lo que se quiere diluir, pero la de Ucrania reconfirmada, vale, vale. Pues habrá que creérselo o reventar, una de dos. A ver, se alcanzará un acuerdo de no agresión total y completo entre Ucrania, Rusia y la OTAN y se resolverán todas las ambigüedades de los últimos 3 años. Estos dos primeros es lo que ya vimos, nada distinto. Luego dicen que se elimina el punto 3 del plan estadounidense. El punto 4, después de la firma de un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad, etcétera, aumentar las oportunidades de conectividad y las oportunidades económicas futuras. Sí. Bueno, esto podría ser la base de ese marco de seguridad estratégica compartida. Entonces, Sí. Ese tema yo creo que es importante, que por lo menos Sí. se mencione. Pero abordar todas las preocupaciones de seguridad, al final, lógicamente, debería terminar en eso. ¿Cuál es el problema? Y la OTAN. Porque, claro, un marco de seguridad estratégica compartida es incompatible con la existencia de la OTAN, porque la OTAN, ¿para qué está? Pues para acercar y someter a Rusia, ¿no? Entonces, en la medida en que realmente se negocie ese marco, la OTAN va a quedar cuestionada o se va a transformar en algo totalmente distinto. Claro. Eso es. Luego, Ucrania recibirá garantías de seguridad sólidas. Aquí nos dicen, el tamaño del ejército ucraniano se limitará a 800.000 hombres en tiempos de paz. Recordemos que en Axios nos decían que el ejército ucraniano ahora se calcula entre 800.000 y 850.000. O sea, la desmilitarización de Ucrania, que es lo que Rusia buscaría por un lado, pues como que no, porque si empezaron la guerra con 250.000 y ahora tienen 800.000 y va a ser un acuerdo de paz, pero vamos a mantener todas esas tropas, ¿dónde está la desmilitarización? Por ese lado, como que no mucho. Y una vez más, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar 800.000 soldados en un ejército? Es que no los tiene ningún país europeo. Séptimo, la adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros, que no existe. O sea, ellos sí que dejan la puerta abierta, ¿no? Como de, bueno, puede que sí, puede que no. Lo cual, la incertidumbre en un acuerdo de paz, como que no es aceptable por, sobre todo, una de las dos partes, seguro. 8. La OTAN acepta no estacionar tropas permanentemente bajo su mando en Ucrania en tiempos de paz. ¿Pero qué es ese permanentemente? ¿Que pueden entrar, darse una vuelta y volver? ¿Que pueden decir, no, si aquí estamos un mes, entrenamos a los ucranianos y nos volvemos? O que se van turnando, ¿no? Unos con otros, cada uno 6 meses. Este punto 9 ya lo conocíamos del otro. Aviones de combate de la OTAN estarán estacionados en Polonia. Esto también para Polonia es su subidón. Garantía estadounidense que refleja el artículo 5. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía. Si Ucrania invade Rusia, pierde la garantía. Si Rusia invade Ucrania, respuesta militar coordinada. Esto ya lo conocíamos de la otra propuesta, y restablecer todas las sanciones globales. O sea, aquí, claro, es un acuerdo de paz hecho desde Occidente frente a Rusia. Como de, bueno, si Ucrania invade Rusia, pierde la garantía. O sea, bueno, pues ya no te vamos a defender. Pero si Rusia invade Ucrania, sí, sólida, todos vamos a ir a apoyarte, vamos a sancionar a Rusia y vamos a retirar cualquier tipo de reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios. Vale. 11. Ucrania es elegible para la membresía en la Unión Europea y obtendrá acceso preferencial al mercado europeo mientras a corto plazo se evalúa esto. Esto ya lo vimos en el otro. Esto para pasar rápido. Y lo siento por los anuncios, pero en fin, a veces hay páginas, y esto viene de Reuters. Ojo, que para ser un gran medio te funde a publicidad. Paquete sólido de reurbanización global para Ucrania que incluya el Fondo de Desarrollo de Ucrania, invertir, esto lo mismo que vimos, alto crecimiento, tecnología, centros de datos, inteligencia artificial.
Estados Unidos se asociará con Ucrania para restaurar, ampliar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas en Ucrania. Europa aquí, en plan, pues, contrapropuesta europea que tampoco mucho. Esfuerzo conjunto para reurbanizar, desarrollo de infraestructura, extracción de minerales, que el Banco Mundial. Y luego, 13, que Rusia se reintegrará progresivamente a la economía mundial. Lo que ya habíamos comentado antes. Punto 14, que Ucrania será reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de los, aquí nos dicen, incluso a través de los activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania. Lo cual Rusia probablemente va a decir, sí, hombre, ¿y quién me compensa a mí los daños? Eso por un lado. O sea, aquí la Unión Europea sigue en su idea de no, estos fondos no los vamos a descongelar, estos tienen que servir porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros pagar lo de...? O sea, nosotros provocamos la guerra, provocamos esta situación o dejamos que Estados Unidos sobre todo lo hiciera y ahora vamos a pagarnos. No. Nosotros a llevarnos, pero no a pagar. Luego, Grupo de Trabajo Conjunto de Seguridad con la participación de Estados Unidos, Ucrania, Rusia y los europeos para promover y hacer cumplir todas las disposiciones de este acuerdo. O sea, vale, hay un grupo de trabajo. Bueno, ya hay dos grupos de trabajo, el de un esquema de seguridad y el de cumplir este acuerdo. También lo que veíamos en el otro, de que Rusia consagrará la política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Pero ¿y Europa también hacia Rusia o no? Bueno, es patata. Estados Unidos y Rusia acuerdan extender los tratados de no proliferación y control nuclear, incluido el START. Ucrania acepta seguir siendo un estado no nuclear. La central nuclear de Zaporozhye volverá a funcionar bajo la supervisión de la OIEA y la energía a 50-50 entre Rusia y Ucrania. Ucrania adoptará normas sobre las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas. En cuanto a territorios, nos dice aquí que esto es nuevo, Ucrania se compromete a no recuperar su territorio soberano ocupado por medios militares. Las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la línea de contacto. Que ya no es todo el Donbass. Es línea de contacto. Sí, donde está el frente. Y sobre todo que dicen a no recuperar su territorio soberano ocupado por medios militares. O sea que es ese detalle de territorio soberano, que lo sigan reivindicando, que lo sigan diciendo, no, esto nos lo tienen que devolver, porque la guerra termina, pero el conflicto que siga en un nivel donde al mordisquito, a la técnica del salami, del corte de salami, del corte de loncha a loncha, a ver si así le hacemos un destrozo a Rusia. Pero claramente, a nivel guerra, como tú decías, Rusia ha ganado la guerra, punto. Por ahí no vamos a ganar. Entonces, hacerlo de otra manera. Y ya que termina esto, 22, una vez acordados los futuros acuerdos territoriales, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza, que no se aplicarán garantías de seguridad en lo que también sabíamos, nada de obstruir el río Dnieper para fines comerciales y que se alcanzarán acuerdos para los envíos de grano por el Mar Negro. Claro, yo es que soy muy mal pensado, no sé tú, pero a mí la geopolítica me hace ser mal pensado. Para fines comerciales, río Dnieper. Y si Rusia dice, estáis enviando armamento por vía marítima por el Dnieper, ¿qué hacemos? Porque eso es muy inglés, lo de meter armamento en barcos en barcos civiles y luego que se los exploten y digan, me habéis hundido un barco civil. Ya, hombre, ya. Bueno, en principio el compromiso dice fines comerciales, ¿no? Sí, para fines comerciales, pero ¿y si el otro lado lo incumple, qué? Porque ahí está, simplemente preguntas, ¿no?, de futuro. Luego se creará un comité humanitario para resolver cuestiones abiertas. Todos los prisioneros y cuerpos restantes serán intercambiados, esto ya se sabía.
Ucrania celebrará elecciones lo antes posible, Ya después no de la... 100 días, ya no 100 días, Exacto, lo antes posible. lo antes posible. Se adoptarán medidas para atender el sufrimiento de las víctimas del conflicto y este acuerdo jurídicamente vinculante y tras el acuerdo de todas las partes con este memorando, el alto el fuego entrará en vigor, etcétera. Y esto es lo que nos comentan de la contrapropuesta europea. Pero sí, claro, celebrará elecciones lo antes posible. Dices, la redacción no puede ser más vaga, lo antes posible. ¿Y en qué términos? O sea, esto es que es un acuerdo de paz que dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice Trump, por ejemplo, en los últimos momentos? ¿Es realmente posible que estén logrando grandes avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo. Que Dios bendiga América. Y se va tan Bueno, contento. estamos ya en una situación en la que no habría que descartar, ¿eh? Quiero decir, una cosa es que cómo están las potencias europeas, que está claro que no les hace ninguna gracia que Rusia gane la guerra, es decir, les parece intolerable, ¿no? Entonces, el efecto político de imagen de esa victoria lo quieren neutralizar como sea, pero claro, ahí hay un Zelensky, un gobierno de Ucrania que en algún momento puede decir, oye, pues igual me interesa, ya estoy en las últimas, igual me interesa descolgarme de Europa y llegar a un acuerdo y cerrar un acuerdo con Estados Unidos y con Rusia, ¿no? Llegados a este punto, ¿no? Claro. Ahora ya, a partir de ahora no habría que descartar nada durante los próximos meses. Tengo varias cosas más para el cierre del programa que no te quiero tener aquí mucho más. Ya llevamos 1 hora y 15 minutos. Agradecido por todo el tiempo. Sobre todo, un gran saludo a los 300 espectadores que nos están viendo entre los dos canales. Hay, por ejemplo, este personaje, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, que es Kęstutis Budrys. Es otro de estos elementos, sea sobre todo Estonia y Lituania, los países donde más elementos beligerantes hay. Dice, aquí Lituania está bajo un ataque híbrido combinado. Globos violinizan nuestro espacio aéreo y perturban la aviación civil mientras Bielorrusia confisca camiones para chantajear nuestra economía, etcétera. El chantaje bielorruso requiere una respuesta contundente. La Unión Europea debe actuar con decisión, etcétera, proteger a los Estados miembros, defender a las empresas, propiedades, o sea... Y este elemento, ¿por qué lo comento? Porque esto es de hoy, 24 de noviembre, que estamos grabando. Este personaje ya ha aparecido en varias ocasiones, básicamente llamando a que nos están atacando los bielorrusos, y eso significa Rusia. Entonces hay que tomar medidas, hay que, pues eso, que tenemos que echarle pelotas al asunto, a balones, a globos que vengan, pelotas que echamos. Y hay que ponerse duros contra Rusia, Bielorrusia, etcétera. Sí. Este tema de los países bálticos es llamativo, ¿no? Porque países tan pequeños, rodeados de la primera potencia militar mundial y que sean tan agresivos, ¿no? Que algo que parece suicida, ¿no? Pero, claro, por un lado hay ese sentimiento que es muy habitual de un país pequeño rodeado o junto a un país muy grande que tenga ese instinto defensivo, ¿no? Pero claro, la racionalización de ese instinto defensivo te debería llevar a intentar tener buenas relaciones con ese gran vecino, ¿no? En lugar de apuntarte a ver quién me defiende, pues, bueno, pues o el Reino Unido o la Unión Europea o Estados Unidos, según el caso, pero claro, te defienden a costa de que te conviertas en un ariete contra ese vecino que tienes al lado, ¿no? Y dices, claro, es una apuesta que hacen muchos países pequeños de ese estilo, pero que se dejan arrastrar por quien les defiende para utilizarlos, ¿no? Para utilizarlos y convertirlos en carne de cañón en un posible conflicto, claro. Pues porque son los que más tienen que perder. Claro. Efectivamente, aproximación indirecta. En vez de ir directamente, que vaya un intermediario. Pero aquí varias noticias de hace pocos días, en este caso es de Político del 20 de noviembre, que nos dice, es probable que Rusia ponga a prueba pronto el compromiso de defensa colectiva de la OTAN, advirtió el máximo responsable militar de Suecia a medida que Moscú intensifica su campaña de ataques híbridos contra Europa. Esto es de la división de Político en Europa. Pero también, para que no veáis que solo es medios
medios estadounidenses en Europa, Ulf Kristersson. Cuidado. Del primer ministro de Suecia. Acabo de transmitir un llamamiento a los líderes nórdicos y bálticos para debatir el camino hacia la paz en Ucrania. Continuamos coordinando estrechamente y brindando nuestro pleno apoyo a Ucrania para garantizar una paz justa y duradera. Este fin de semana se han estado muy con los países nórdicos y bálticos, estamos con Ucrania, etcétera, y aquí se ven dos Europas. La Europa de las viejas potencias del centro, los chalados belicistas nórdico-bálticos y los países del sur de Europa que decimos, esto no va con nosotros, esto es un problema y sus dramas personales para ustedes, pero los demás tenemos otros muchos problemas. Y aquí aparece Kristersson, con el que Zelensky firmó hace unas semanas, a principios de este mes de noviembre, ese acuerdo de aquí a no se sabe cuántos años te vamos a dar 100, te vamos a vender 100 Gripen, 100 cazas de combate suecos, porque patata, magia, va a pasar seguro, va a ser así. También recordemos que la semana pasada, finales de la semana pasada, estaba el caso, y ya si vemos a este señor en una noticia, ya sabéis que se viene algo belicista, ¿no? Es el ministro de Exteriores polaco, del 19 de noviembre. Y el medio en este caso es un medio ucraniano, Nexta, Sí. la versión, y dice, Polonia acusa a Rusia de terrorismo y cierra el último consulado ruso en el país. Esto es por lo de ese supuesto ataque en las vías férreas. Y bueno. Sí, es curioso porque ya sabes en qué situación política está ahora Polonia, ¿no? Que por un lado tiene un gobierno pro-OTAN, atlantista total, y por otro lado una presidencia recién nombrada, digamos, antiatlantista o trumpista, si se quiere, ¿no? Y antibelicista, digamos, ¿no? Entonces, ahí están en un choque interno que les va a llevar a contradicciones constantes, ¿no? Pero sí, hay muchos países de estos nórdicos que se están dejando llevar por sus decisiones previas, ¿no? Claro, por ejemplo, pues países como Suecia, Finlandia, que toman la decisión, estalla el conflicto, toman la decisión de adherirse a la OTAN, adoptan una posición belicista, y las cosas van a peor, a peor, a peor, pero entonces, ¿qué hacen? Una de dos, o dan marcha atrás, y eso psicológicamente es muy complicado, o se apuntan, es que si las cosas van mal, pues ahora tenemos todo que perder, y se apuntan al hiperbelicismo, ¿no? En lugar de intentar dar marcha atrás y decir, oye, pues igual hemos ido por una vía por la que no había que ir, vamos a intentar ponernos de acuerdo, bajar el tono, tranquilizar las cosas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, esa es otra de las opciones. Precisamente unos países bálticos que son muy antirrusos, pero no recuerdan que precisamente polacos, nórdicos y germanos históricamente los han invadido y se las han disputado. ¿Quieren poner a los suecos como aliados? Bueno, para los suecos eran parte de su imperio, que no solo era el lado sueco, el lado de la actual Suecia, sino también Finlandia y sobre todo el territorio de las actuales Estonia y Letonia, que luego también los polacos se las disputaron, que luego también los germanos o los alemanes se lo disputaban en ciertos momentos de la historia, o sea, que quieren ponerse como nuestros amigos aliados europeos frente a los bárbaros rusos. Ya, vosotros no erais nada en la historia más que una zona de combate de 4 potencias, como digo, suecos principalmente, germanos, polacos y en última instancia rusos. Pero bueno, hablando de alemanes, una noticia del The Telegraph de hace unos días también, para que veamos el ambiente en el que aparece todo esto. Alemania debería asumir el papel históricamente estadounidense de comandante de la OTAN en Europa, ha sugerido el enviado de Donald Trump a la Alianza Occidental. Que esto también es parte de ese reposicionamiento, a ver qué te parece, como de la guerra está en Europa y que se la coman los europeos y alguien tiene que hacer de nuevo gendarme. Pero no solo la guerra, sino la OTAN. Este es un mensaje clarísimo diciendo que no, nos vamos, ¿no? Nos vamos y el papel que teníamos nosotros ahora, pues que lo coja Alemania. Es un mensaje tremendamente directo, ¿no? Por cierto, ya sabes las declaraciones también del ministro de Defensa alemán de estos días, ¿no? Apelando a que se está hablando de una posible guerra con Rusia en el 2029, otros dicen en el 2028.
algunos historiadores militares incluso dicen que va a ser antes del próximo verano. ¿Qué dices? Históricamente, cada vez que Alemania o la otrora Prusia la ha aliado contra Rusia, ha perdido. De hecho, Berlín fue capturada por los rusos en la Guerra de los 7 años, pero también en las guerras napoleónicas, en 1813, los rusos entraron persiguiendo a los franceses, la invasión francesa, también pasaron por Berlín, pero en ese caso para decirles, venga, chavales, vamos, que nos vamos, que hay que ir a una guerra. Habéis perdido contra los franceses, vamos a que luchéis con nosotros. Este mensaje es de Macron, del 22 de noviembre, en medio de todas estas conversaciones. Dice aquí, junto con nuestros socios europeos y del G7, acogemos con satisfacción los esfuerzos de Estados Unidos por llevar la paz a Ucrania. Dice, esto demuestra una cosa, todos quieren la paz, excepto Rusia, que continúa bombardeando obstinadamente a Ucrania. Y, dices, bueno, y Rusia dice, es que me están bombardeando, o sea, quieren acabar con mis refinerías, pues yo también les doy lo suyo. Sí, ahí hay un elemento a tener en cuenta y es que en estas negociaciones, independientemente de cada uno defender lo suyo, luego siempre hay un intento de que la responsabilidad de no llegar a un acuerdo caiga sobre la otra parte, ¿no? Entonces, ese elemento hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cuando se hacen propuestas que realmente están pensando en que salga algo adelante o se hacen simplemente para transmitir una imagen de voluntad negociadora y nada más. Sí, efectivamente. Y también dice aquí reforzar la propuesta de 28 puntos. Macron, cuidado, presidente de Francia, ninguna frontera puede modificarse por la fuerza y Ucrania nunca debe quedar vulnerable. Entonces, ¿qué? Congelación en la línea de contacto y ¿qué hacemos con...? O sea, suena muy bien como activismo político, etcétera, pero ¿y la realidad sobre el terreno? Cualquier decisión que involucre a la Unión Europea o a la OTAN debe contar con el consentimiento de sus miembros. Hombre, sí, pero para empezar la guerra tampoco hubo consentimiento ninguno. Sí, sí. No, y eso de no modificar fronteras, que se lo pregunten a los ex yugoslavos, digamos, ¿no? No, y a los serbios en este siglo. Y para terminar, hay una nota de Brian Berletic, que seguro que a muchos os suena, ex marine estadounidense y ahora pues conocido por los reportes de geopolítica, muy acertado, y con esto dice, no puedo creer que después de Minsk I y II y todas las décadas de traición y promesas rotas, la invasión de Estados Unidos, años de brutal guerra proxy a lo largo e incluso dentro de las fronteras de Rusia, acuerdos de armas destruidos incluso bajo la administración anterior de Trump, alguien en su sano juicio todavía piense que Estados Unidos está interesado en alguna paz con Rusia. Si quieres comentar algo de esta parte, si no, sigo. Bueno, yo sí creo que hay que distinguir siempre en geopolítica los intereses nacionales de los intereses de grupos de interés. Y sí creo que en Estados Unidos ahora hay un choque muy fuerte entre ese establishment que es más occidental, es tanto europeo como norteamericano, que sigue apostando por mantener el control del mundo y en el caso de la guerra en Ucrania también evitar a toda costa que Rusia gane la guerra, y luego el trumpismo que tiene una apuesta distinta, ¿no? Que es esa apuesta por más realista, aparentemente muy relacionada con las teorías de los últimos años de Kissinger y que de alguna forma aceptan que Estados Unidos no tiene capacidad de enfrentarse con China y con Rusia y lo que tiene que hacer es situarse dentro del nuevo mundo multipolar como un polo lo más fuerte posible. Y en lugar de estar permanentemente desangrándose para ser el dueño del mundo, pues intentar por lo menos arreglar su economía, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una apuesta clara y que tiene sentido diferenciar intereses entre esos dos sectores de la élite norteamericana, ¿no? De hecho, muy bien traído, y recuerdo una conversación que tuve con Juan Antonio Aguilar este fin de semana y él me decía, es que al trampismo le queda un año. Tal como va, las elecciones de midterm las va a perder, se va a quedar sin Congreso y sin Senado y se va a volver a lo anterior. Es decir, el trampismo ha socavado sus cimientos sociales, sea que por dejarse llevar por ese sector sionista, al fin y al cabo va
a diluirse y va a ser simplemente una pequeña aventura, una esperanza de que pudo ser, un proyecto que pudo ser en Estados Unidos, cierto cambio, pero que las aguas van a volver a su curso, van a volver los neocon, los demócratas al 100% y no va a haber ninguna visión realista como la que mencionabas, de decir, oigan, no estamos en capacidad de esto, vamos a dejarlo, porque hay una realidad material muy clara en Estados Unidos. Nadie quiere morir por las guerras del régimen. No hay un patriotismo estadounidense, aunque Donald Trump lo intenta poner. De hecho, hasta el próximo 4 de julio están en su 250 preparación del 250 aniversario de Estados Unidos, de la Declaración de Independencia, etcétera, como de intentar tomar una especie de patriotismo civilizatorio, por así decirlo, como lo vemos en China, lo vemos en Rusia. Irán tiene su cosita, India tiene su cosita también. Nosotros queremos algo de eso. Somos un imperio global y necesitamos un patriotismo a la altura. Una especie de la Eneida de Trump. Entendiendo la Eneida como aquel libro en el cual se reconfiguró, se reescribió los fundamentos, no solo de la fundación de Roma, sino de quién la fundó y en qué contexto la fundó. El viaje del héroe Eneas de Troya, saliendo derrotado de la invasión griega, pero con un viaje místico por el Mediterráneo para fundar Roma, y de ahí el fundador de Roma, Eneas. La familia de Eneas es la familia de Octavio Augusto. Y Trump intenta hacer un poco similar, como de, mi familia fueron los fundadores de Estados Unidos. Dice, no, tu familia fueron inmigrantes en el siglo XIX. O sea, bien, pero tampoco tantos. O sea, pero yo no sé si soy tan pesimista, pero el calendario es importante, porque, por ejemplo, el cómo se cierre el tema de Ucrania puede ser importante para que al final, cara al conjunto de las élites de Estados Unidos, ya ese nuevo contexto multipolar se les imponga, ¿no? Es decir, es que ya está hecho, ¿no? Es decir, entonces, esto puede llevar a una reconfiguración independientemente de que cómo se alíen unos u otros sectores, pero a que las mismas élites que han venido apoyando a los neocons y al Partido Demócrata digan, bueno, pues nos hubiera gustado seguir manteniendo el control del mundo, que nuestras multinacionales siguieran mandando en todo el mundo, pero ya está claro que no puede ser. Es porque China es lo que es, Rusia es lo que es y Europa es en este momento ya lo que es. No hay que, porque eso puede cambiar de un año para otro en el momento. Por eso le tienen tanto miedo esas mismas élites en Europa también, que son las mismas, ¿no?, a esa victoria rusa en Ucrania, porque están convencidos de que esto es el punto de inflexión para cambiarlo todo, ¿no?, hacia la pérdida de control del mundo ya, ¿no? Eso es, o la regionalización en un sentido de el mundo unipolar va a ser una parte del mundo bajo esa consideración unipolar y la otra, la mayoría, un mundo multipolar. Un planeta, dos mundos distintos en su interior. Sigue diciendo Berletic. Y que los representantes completamente capturados por Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania son los que obstruyen la paz de Estados Unidos, que nunca quiso, en primer lugar, no quiere y solo está ofreciendo como un medio para ganar tiempo y espacio para seguir avanzando en más conflictos y caos tan pronto como sea posible. La Unión Europea y Ucrania solo serán dos de los varios medios que Estados Unidos utilizará para eludir cualquier acuerdo que alcance, tal como ha hecho durante décadas. Hay muchas cosas malas y personas malas por ahí, pero a menudo la profunda ignorancia de las personas, sus obsesiones políticas personales y sus ilusiones esta guerra no me interesa, Unión Europea-Ucrania, quédatela, yo para los beneficios y los demás problemas los arregláis vosotros. Sí, yo creo que ese es el enfoque que le está dando el trumpismo. Vamos a ver si esto se cierra, pues antes de que, como tú dices, de la posibilidad de que el trumpismo pierda fuelle en Estados Unidos, pues perfecto. Perfecto. O sea, eso es lo que comentaba nuestro estimado Juan Antonio Aguilar. Yo lo veía como algo que necesita un proceso, es decir, sí, está el horizonte elecciones que perdió, por ejemplo, por goleada en Nueva York,
y ya recibía Mamdani, o sea, tanto del el comunista, maoísta, islamista, africano, indio, que venía aquí para llenarnos de comunismo y burkas Nueva York. Teníamos que llamar a Superman, a Spiderman y a no sé cuántos más superhéroes para que liberasen la ciudad. Bueno, lo ha recibido en la Casa Blanca, en el despacho Oval, sonrisitas, sonrisas y más sonrisas y lágrimas, y se ha quedado como en espectáculo. Pero la cosa es que eso ha demostrado que no tienen ese fuelle electoral. Y también hay una división muy grande dentro del trumpismo entre el trumpismo social, ahora se dice el America First, el sector de Tucker Carlson y compañía, y el sector MAGA, Make America Great Again, pero de un sentido con sionistas clásicos como Shapiro, Laura Loomer, etcétera, personajes que son el establishment que han llevado a Donald Trump al poder y que le dicen vente para acá. Y ya, y con esto pues podemos terminar. Si quieres decir las últimas palabras, encantados de escucharte y dar cierre al programa. No, pues que conectando con lo que acabamos de explicar, ¿no? Bueno, la cuestión clave es que cuando decíamos que esta estrategia del trumpismo a nivel geopolítico es realista, es que se adapta mejor a lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Pero al final, sea porque adoptan una postura realista o porque ya no tienen más remedio, porque esas circunstancias mundiales pues ya se han impuesto, de una forma u otra, Estados Unidos se va a tener que adaptar a ese nuevo mundo multipolar y convertirse en un polo dentro de ese mundo. Eso sí, bueno, ellos intentarán que sea lo más fuerte posible, ¿no? La cuestión clave es que esa adaptación se haga sin una guerra mundial de por medio. Esta es la cuestión clave. Y entonces, en ese sentido, pues es muy importante, por eso es tan importante el que el trumpismo, con esa posición realista, pues gestione durante el mayor tiempo posible ese periodo de tránsito, digamos. Pues con eso nos quedamos, amigos, y no os olvidéis, por un lado, de seguir a don Adrián Celaya en ECAI Center, que también tenéis enlace abajo en la descripción, también está en el título del vídeo, por el lado mío, del espía del telón. Análisis geopolíticos todos los días, lo veis no solo en su canal, también en Negocios Televisión. La geopolítica no descansa, nosotros tampoco, y ya sabéis que el final de un programa solo es el principio del siguiente, que nos vemos con mucho más y mucho mejor, porque bueno, esto pues, no descansa y nosotros tampoco. ¿Qué le vamos a hacer? Un gran saludo, amigos, cuídense y hasta la próxima. Les dejo con el vídeo de cierre de Antonio Machado. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra.
pasan bajo la tierra.